Damos las gracias al Señor entonces por poder estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, que Él está con nosotros donde quiera que vamos, porque Él lo prometió así, amén. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Álvaro Enrique, que va a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias de que nos ha permitido estar hoy en esta mañana para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús y para realmente tener esta posibilidad de compartir esta palabra, que mi deseo sea primeramente que Dios sea glorificado en todo y que realmente sea algo que podemos aplicar en nuestras vidas para que sea de gran bendición. Lo único que sí le pido que ha sido un poco de tiempo de la cual no he predicado, entonces me disculpa si hay algunas cosas que me puedo equivocar con el castellano, pero voy a tratar de hacerlo mejor con la ayuda de Dios. Entonces, el tema de hoy es el Sermón del Monte. Ahora, como muchos saben, son 3 capítulos del Sermón del Monte, así que mi intención, me encantaría haberlo hecho todos los 3 capítulos, pero la realidad es que es demasiado material que se puede cubrir. Entonces yo lo voy a confinar por los primeros 2 capítulos, pero en sí va a ser en parte nomás. La idea es que el mensaje primordialmente es desafiando qué está en nuestro corazón y cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que eso va a ser el fundamento de esta prédica, sabiendo de que Jesucristo nos deja claro su palabra de qué es lo que Él espera de nosotros, pero también Él espera que nosotros también nos examinemos. Y yo creo que hoy día puede ser por gran desafío para muchos. Yo creo que si uno tiene el corazón dispuesto para autoexaminarse, realmente reflejarse en qué situación uno está ante Dios. Y yo espero también que sea también por aquellos que están tratando de agradar a Dios y los que están tratando de hacer la voluntad de Él, que pueden realmente buscar y encontrar consuelo de que si uno está realmente buscando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, uno lo hallará. Y por eso en este día yo creo que va a ser para muchos quizá una bendición, un ánimo, pero para otros puede ser un desafío. Así que, y justo yo quería mostrarle esta foto, y no sé si todos lo pueden ver, espero que sí, si no la prédica igual se puede escuchar. Aquí estamos mostrando lo que se llama la meseta de Corazim, que se encuentra en Israel, y allá más al fondo está el mar de Galilea, que muchos piensan de que aquí fue donde Jesucristo había hecho su sermón. Entonces quería compartir eso con ustedes. Bueno, entonces para empezar vamos a hacer un resumen de la bienaventuranza que habló Jesús. Vamos a hablar de la ley y los profetas, y también vamos a hablar acerca de la aplicación de la ley y hacer eso en contraste con la actitud, la intención o la motivación del individuo. Ahí vamos a ver que muchas veces es mucho más importante la actitud e intención más que la acción en sí. Y también vamos a ver finalmente la oración y el significado en nuestras vidas. Espero que esto sea de gran bendición para ustedes, hermanos, porque hay mucha riqueza en la palabra de Dios, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en el sentido de tratar de cubrir lo más que puedo. Pero vamos a empezar con la bienaventuranza. Ahora, lo que yo quiero decir para dejarlo bien claro y dejarlo así como en su contexto, que muchas veces Jesucristo viene del linaje judío. O sea, muchas veces nosotros queremos decir de que Jesucristo trajo algo nuevo, algo revolucionario, algo que era algo que no fue previsto. Pero muchas de las cosas que teníamos que hacer era, y nos estamos dando cuenta, era de que Jesucristo no vino para traer algo nuevo. Dios es el mismo siempre. Él vino a cumplir lo que Dios había establecido. Por eso yo encuentro que cuando habla de la bienaventuranza, yo creo que Jesucristo empieza con esto para dejar una base para el vivir del individuo. ¿Y por qué
Y después vamos a ver lo más claro de que muchas de estas bienaventuranzas, Jesucristo más adelante lo empieza a desarrollar y explorar en más detalle. Entonces, empezando, vamos a hacer el resumen. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Muchas veces nosotros venimos en condiciones pobres, que en el sentido de que muchas veces no nos sentimos dignos, muchas veces no nos sentimos como merecemos la gracia de Dios. Siempre podemos venir ante Dios o pensar de que quizá nunca vamos a poder lograr hacer lo que Dios desea para nuestras vidas. Y nosotros muchas veces nos presentamos ante Dios de una forma bien, ¿cómo se dice?, humilde. Y una de las cosas que nos insta Dios, que de ellos es el reino de Dios. Todos los que vienen a Dios sabiendo de que uno no es digno y que está realmente a la completa necesidad de Dios y completamente a la misericordia de Dios, esos son las personas que Dios quiere, que vengan ante Él con un espíritu contrito y humillado ante Él. No una persona soberbia, no una persona que se cree que ya tiene ganado el cielo. Realmente quiere una persona que conoce su condición real, porque Cristo, a través de su palabra y a través de la cruz, nos demuestra de que nosotros no somos perfectos y nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Los que lloran, porque recibirán consolación, en el versículo 4, porque muchos sufren. Hay sufrimiento en este mundo, hay sufrimiento en nuestras vidas, pero Dios nos está prometiendo de que Él nos va a dar esa consolación. Muchas veces podemos pasar por situaciones muy difíciles. Hemos sabido de que hemos perdido un hermano esta semana, que es muy triste y doloroso, especialmente para los que están cercanos a él. Y así mismo puede ser enfermedades, puede ser problemas económicos, puede ser muchas de las situaciones que nos pueden estar afectando. Y muchos están interiormente sufriendo y llorando en ese sentido, pero Dios va a darle esa consolación. Muchas veces la consolación no es eminente, puede ser también que se demore para que uno pueda recibir esa consolación, pero una vez más, en ese sufrimiento, Jesucristo igual dice bienaventurado, porque muchas veces eso también nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a hacernos más fuertes. Muchas veces igual es importante que nosotros pasemos por pruebas, porque eso nos va a ayudar a ser más fuertes y más constantes en nuestro caminar. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, los mansos es una persona que es no solamente humilde, pero es una persona que está abierta a ser enseñado, a una persona que está abierta a corregirse de su camino, una persona que no es, como siempre hablamos con mi esposa, con una persona que no es terca, que no es cerrado de mente, que una persona que está dispuesta a aprender y realmente darse cuenta de que quizás la posición que uno tuvo originalmente no era lo correcto, y dejar que Dios esté enseñándonos, porque esa es la idea, y por eso vamos a recibir la tierra por heredad, porque esta idea, no, como yo le dije, no es ajena. Siempre Dios, cuando estaba tratando con el pueblo de Israel, siempre le estaba diciendo, si guardase mis mandamientos, si escuchase mi palabra, o sea, Él lo iba a bendecir, Él no lo iba a dejar desamparado, y le da la promesa de la tierra por heredad. La misma idea se sigue con nosotros en este sentido que Jesucristo está hablando. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí también vamos a ver qué es lo que significa ser sed de justicia. Muchas veces algo que quizá muchos lo están haciendo aún y no se dan cuenta, porque muchas veces vemos que en este mundo hay mucha injusticia, hay muchos problemas sociales que existen. Muchas veces estamos tristes de que no se ocurre, no hay quizá uno piensa que las cosas se pone de mal en peor, pero yo creo que la bienaventuranza que está hablando aquí de Jesús es que muchas veces el sed de justicia, el hambre
que tiene la gente para hacer lo correcto es para instar a ellos que siguen adelante, que no se rinden, que no miren alrededor del mundo y decir, mira, todo el mundo se está colapsando en maldad y ahora ya no podemos hacer nada, básicamente rendirse. No, aquí él está diciendo desde que los que tienen hambre de sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque va a venir el día en que Cristo va a volver también y se va a establecer su justicia. Y también, y la justicia, los todos que son fiel a Dios en este momento, en esta vida, también podemos hacer un impacto súper grande en nuestras comunidades. Y se puede ver que hay cosas que vamos a gozar y vamos a también disfrutar de los hechos de que nosotros hacemos aquí en nuestras comunidades, con nuestros hermanos, con aquellos que también necesitan, los más débiles, que están en necesidad de esta justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como yo había dicho, este es como un fundamento que Jesús está hablando, de que vamos a explorar más adelante, de que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Es importante, es no solo una bienaventuranza, pero vamos a ver más adelante que es un mandamiento. Porque ¿qué es lo que es misericordia? Es realmente darle perdón a aquellos que no merecen el perdón. Entonces, aquí es un desafío, yo creo, para muchos hoy. Y yo creo que cuando lo vamos a explorar un poquito más adelante, espero de que sea un desafío, pero para que sea para bendición de su vida, para que sea algo para que se pueda libertar en vez de estar atrapado. Pero yo por eso dije que Jesucristo, cuando habla de la bienaventuranza, él después lo empieza a expandir el significado, porque todas estas cosas son cosas prácticas que tiene que hacer cada individuo. Bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más vamos a ver de que los que son limpios de corazón es algo que solo el individuo puede autoexaminarse. Nosotros podemos ver apariencia, podemos ver una persona bien consagrada, podemos ver una persona supuestamente súper espiritual, pero muchas veces no sabemos lo que está en el corazón de cada persona. Hemos visto muchos predicadores que han tenido grandes ministerios y uno dice, wow, qué hombre tan fiel y consagrado a Dios, y después nos estamos dando cuenta de que ellos estaban involucrados en hartas cosas vergonzosas y muchas cosas que realmente no era lo que ellos representaban frente al ojo público. Entonces, este punto es la cual es que Dios también y Jesús en ese sentido nos explica después cómo mantener ese corazón limpio, porque también hay aspectos prácticos que nosotros podemos hacer para mantenernos limpios. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, los que quieren hacer paz, los que quieren establecer. Aquí vamos a ver más adelante también, que estos también son cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer, que esto también como son bienaventuranza por aquellos que obedecen, pero también son ordenanzas que Dios nos da para ser obedientes, para que nosotros podamos recibir estas bendiciones. Porque finalmente la ordenanza que Dios da es para la bendición de nuestras vidas. No es para hacer una vida de nosotros más difíciles, no es para hacer nuestras vidas más complicadas, es para realmente liberarnos, porque muchas veces si uno se pone a pensar, mucho de los sufrimientos que nosotros pasamos, muchos de los problemas que nosotros muchas veces pasamos, es porque nosotros no estamos obedeciendo. Muchas veces son porque nosotros hemos hecho malas decisiones, o hemos cometido pecados, y nosotros muchas veces estamos sufriendo eso más que realmente si nosotros hubiésemos estado conforme a lo que Dios nos ha dicho. Y los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, aquí Jesucristo está diciendo que la persecución va a ser un hecho, y la persecución tiene varios ámbitos. O sea, no es simplemente que alguien te va necesariamente cargar y llevarte a la cárcel, sino puede ser también una persecución, ¿cómo se dice?, social. Puede ser una persecución de la cual te pueden hacer difícil tu vida en el trabajo o en la comunidad, o te podrían, ¿cómo se dice?, categorizar como una persona extremista o intolerante por decir la verdad. Y
nosotros no tenemos que tener miedo a eso, porque Jesucristo dijo que de ellos van a ser el reino de los cielos. O sea, si nosotros somos firmes y creemos lo que Jesucristo nos dice, nosotros vamos a recibir esa promesa que Dios nos da. Y esta parte yo creo que es la última, que él dice, por cuanto por mi causa. Esta es la parte donde está hablando Jesucristo en particular. O sea, aquí él se está refiriendo a él. Por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces muchas veces aquí también bienaventurado, contento por lo que son fieles a Jesús y lo que lo persiguen y que dicen cualquier cosa de mal de uno, tenemos que ser gozados porque dice que nosotros vamos a ganar algo grande en los cielos. El premio en nuestra palabra va a ser grande. Pero también, una vez más, Jesucristo no distingue como algo especial porque dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces la idea es que esto no es nada nuevo, simplemente Jesucristo vino a cumplir lo que Dios ya había establecido. Ahora vamos a ver acerca de lo que Jesús habla de la ley, ¿ya? Porque esto es bien importante. Jesucristo dijo en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿ya? Sino para cumplir. Él lo deja bien claro. No vino a invalidar la ley, sino él vino a cumplirla. Por eso más adelante él dice en el 18 que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En el 19 también dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquí es importante porque no solo la persona que quebra los mandamientos, pero también como uno enseña a los otros hombres. Y por eso hay que tener tanto cuidado con esto, porque muchas veces yo lo veo también como una perspectiva de papá, pero también lo puedo decir como un testimonio de hermano, que muchas veces si uno hace algo que es contrario a la palabra de Dios, nosotros podemos influenciar a otros a hacer lo mismo. Porque nosotros muchas veces podemos enseñar a los demás, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Entonces, si ellos ven de que nosotros estamos haciendo algo malo, nosotros también podemos influenciar ese comportamiento hacia ellos, y ellos también podrían practicar lo mismo. Por eso es serio, y por eso ahí indica Jesús que muy pequeño será llamado en el reino de Dios, de los cielos. Pero aquí dice, la segunda parte, más cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso también hace ese contraste de que lo que sí obedecen, sí lo que ponen en práctica, y sí también lo que enseñan y están influenciando a los demás, estos van a ser llamados grandes en el reino de los cielos, porque estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas veces Jesucristo había criticado muchas veces a los escribas y los fariseos, llamándolos hipócritas, pero una de las cosas era porque ellos aparentaban muchas de su conocimiento. Ellos querían ganar la gloria del hombre, ellos querían verse como personas importantes en la sociedad, pero eso no quitaban de que ellos realmente estudiaban, ellos eran súper cuidadosos con la palabra, ellos se sabían las leyes, ellos se meditaban en la palabra día y noche, o sea, ellos estudiaban profundamente la palabra de Dios. Entonces ellos estaban muy de acuerdo con lo que, o sea, muy conscientes de lo que Dios había dicho. Y por eso Jesucristo dice que de la misma forma nosotros tendríamos que hacer en el sentido de de ser ferventes para estudiar la palabra de Dios, para entenderla, y no solo eso, sino para aplicarla. Porque menos que eso, Jesucristo dice que no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, en resumen, Jesucristo no vino para invalidar la ley o los profetas, y Él espera que nuestra justicia sea mayor que los escribas y fariseos, como nosotros lo hemos visto recién. Ahora vamos a ver acerca de la aplicación de la ley. Ahora, como yo dije, como el Sermón del Monte, Jesucristo da varios ejemplos. Yo no voy a tener tiempo para examinar cada
ley que Jesucristo está hablando, pero yo quiero usar algunos que son bien importantes que para realmente entender cuáles son las importancias de las aplicaciones de cómo Jesucristo aplicó la ley. Y que a simple vista no es simplemente la inacción, sino hay otro elemento que Jesucristo espera de nosotros y que muchas veces sin darnos cuenta quizás somos culpables y tenemos que tener esa conciencia de eso y también tratar de cambiar si nosotros estamos en ese error. El primero, en el capítulo 5 del versículo 21 al 22, Jesucristo habla del no matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesta al infierno del fuego. Aquí claramente Jesús está hablando de que no matarás. Muchos de nosotros podemos estar súper tranquilos. Espero que será todo, que nosotros nunca hemos matado a nadie. Pero aquí lo que Jesucristo está haciendo es nos está dando lo que está en el corazón de esa ley, que va más allá que necesariamente el acto físico de matar a alguien, sino es la persona que se enoje en su corazón contra su hermano, el que le dice el necio, que lo lleve para abajo, que lo menosprecia, ya que una persona que le llama fatuo, ya es como básicamente llamarlo una persona, ¿cómo se dice? Tonta, en esencia. Ya nosotros estamos deshonrando, estamos quitándole la importancia que ese individuo tiene como ser hecho e imagen y semejanza de Dios. Por eso aquí Jesucristo nos está enseñando algo mucho más profundo, de que no es simplemente el matar físicamente a un hermano, sino lo que está en el corazón de uno, ¿ya? Y más adelante dice, cuando nosotros presentamos la ofrenda ante Dios, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí esto tampoco es nada nuevo, o sea, en el Antiguo Testamento también habla de que sacrificio y ofrenda no quiero, sino quiere un corazón humilde y humillado. O sea, él prefiere muchas veces que se establezca paz y se reconcilien antes de presentar un sacrificio simple a Dios, porque si su corazón no está en el lugar correcto, entonces no le vale nada para Dios. Por eso él dice que nosotros tenemos que prepararnos, si hemos hecho algo malo ante alguien, tenemos que pedir perdón. Si alguien nos había hecho algo malo, tenemos que perdonar, porque nosotros tenemos que presentarnos ante Dios con ese corazón libre, en ese sentido de que estamos reconciliados, estamos bien, estamos en paz, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. El próximo es no cometerás adulterio. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí es bien importante porque aquí muchas veces, especialmente en la mentalidad judía, muchas veces el adulterio se dirigía, mejor dicho, primordialmente a la mujer. Y como muchos, si no saben, el precio de adulterio era muerte en el Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces se veía en la sociedad, se le veía más como la mujer que era la que hacía el adulterio, pero sin embargo, Jesucristo fue bien claro acá y se lo dirige primordialmente al hombre y esto también en el contexto original se lo está dirigiendo al hombre por el contexto también, pero también por el idioma o el lenguaje masculino que se escribe en el texto, que dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Significa de que no hay que necesariamente el proceso el físico de acostarse con otra persona estando casado, sino es el hecho de codiciarla para que tenerla en su corazón. La palabra también lo deja bien claro, que muchas veces el pecado empieza a través del ojo
ya se nace ese deseo. O sea, primero uno es tentado, después deja que esa tentación se desarrolle en su corazón y después de que se desarrolle empieza el pecado en uno y después que termina en muerte. Entonces, aquí el perfecto ejemplo que está dando Jesús, que empieza con el ojo, empieza con el deseo. O sea, uno puede ver una mujer, ¿ya? Pero el problema es que cuando uno lo lleva más allá y para querer codiciarla. Por eso aquí Jesús está hablando de dos leyes que son quebrantadas. Número uno es el adulterio y la segunda es el no codiciaréis. Porque aquí también el codiciarla se implica de que uno no puede tenerlo. Ya uno no puede tener a otra mujer aparte de su esposa. Por eso era tan importante ver eso, porque dice, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mayor es que te pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí una vez más está hablando de que es tan serio este pecado, ya que ser echado al infierno, o sea, el ser echado al infierno en el griego, la palabra del infierno es Hinnom, que era el valle de Hinnom. Y este lugar era un lugar donde se echaban la gente, los muertos, era un lugar donde se enterraban, pero también hay... históricamente los judíos también veían que este era el valle donde los cananitas hacían sacrificio humano. Entonces siempre hubo una correlación bien negativa, o sea, ¿cómo se dice? Mala en ese sentido, de donde era asociado a muerte. Entonces la idea acá era que tal este pecado que tan serio, que su cuerpo posiblemente podría haber sido hecho con los muertos, donde está la tumba. Y eso es lo que muchas veces se asocia con si alguien le pilla en el acto de adulterio. La idea era que si lo pillasen, el juicio que se llevaba era la muerte, muchas veces siendo apiedrado. Y en este caso, la idea aquí nos está dando de que, aquí nos está hablando también de que estas acciones son tan serias que nos pueden llevar a nuestra muerte espiritual. Entonces, aquí es interesante también explicar por qué dice tu ojo derecho, tu mano derecha. O sea, la cultura también en esos tiempos era que la derecha era la parte más fuerte del individuo. Por ejemplo, cuando hablaban de que esta era mi persona en mi mano derecha, básicamente la persona más cercana a uno, una persona que confía y da toda su confianza a esa persona. Por eso él dice que Jesucristo aquí está usando hipérbole, porque la idea no es que el Jesucristo está realmente diciendo que tenemos que literalmente sacarnos el ojo, cortarnos la mano, porque eso no era una práctica común que sucedió después. Aquí lo que Jesucristo está diciendo es que este pecado es tan serio que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no caer en ella y usar toda nuestra fuerza, todo el derecho, tu ojo derecho, tu mano derecha significa que toda la parte fuerte de uno tenemos que hacerlo para cortarla y terminar con caer en este pecado, porque no es algo ligero, no es algo que es simple, tenemos que poner el empeño porque es tan serio. Eso es lo que está queriendo decir Jesús en este versículo. Y vamos a ver, parece que este es el último ejemplo que yo encuentro que es bien importante. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesucristo está hablando acerca de que quizás cuando uno lo piensa y dice, bueno, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice aborrecerás a tu enemigo? Y la verdad es que no se dice. Por eso le dije que Jesucristo nunca vino para agregar algo más, sino quizás lo que muchos estudiosos dicen era que la idea era que en ese tiempo hubo una mala interpretación de la Escritura y que esto también fue algo incidente, considerándose que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y que se tenía que mantener limpio y puro.
el hecho de que los gentiles eran una persona que no estaban en los caminos de Dios, quizás le daban la justificación de rechazarlo y de aborrecer lo que ellos estaban haciendo. Pero Jesucristo aquí lo deja bien claro de que Él dice, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Aquí Jesucristo está dando algo mucho más grande, que era cuando uno se acuerda antes de la bienaventuranza, los pacificadores, es tratar de estar en paz con todo con todo el mundo, incluyendo los que no desean mal y los que no desean hacer daño, porque Dios nos está diciendo de que esto es lo que Él espera de nosotros. Nosotros tenemos que amarlo, tenemos que mostrar la gracia de Dios. Y más adelante en otro versículo dice que aspas de fuego caerán sobre su cabeza. O sea, la idea de ahí es de que nosotros les tratamos tan bien de que ellos finalmente se sienten humillados por las cuales ellos nos tratan tan mal. Entonces, aquí es bien claro de que cuando se dice aborrecerás a tu enemigo, no es la expectativa de Dios, porque también eso va al primer punto y también se habla más adelante en la palabra de que si tú aborreces a tu hermano, básicamente tú eres un asesino en tu corazón, ya has cometido asesinato en tu corazón en contra de tu hermano, ¿entiendes? Porque la idea es que no tenemos justificación para aborrecer a otro individuo hecho en la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos llamados para odiar. Nosotros no somos ni siquiera la más mínima justo para sentirnos con el derecho de rechazar a una persona de tal forma. ¿Por qué? Porque una vez más Dios nos ve a nosotros como personas, hombres y mujeres hechos en la imagen y semejanza de Dios. Y como nosotros, y después Jesucristo también lo dice, cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si nosotros no podemos amar a nuestro hermano, a quien nosotros podemos ver. Entonces la idea es que el amor tiene que fluir en nuestras vidas hacia todo, y no hacer acepción de personas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahora quiero moverme un poco acerca, porque yo quise decir que la actitud es mucho más importante que las motivaciones. Aquí Jesucristo nos está desafiando en muchos aspectos. Guardaos de hacer vuestra justicia, que este es el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ella. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta parte yo encuentro que es importante para muchos que están oyendo hoy día, y realmente examinarse y realmente decir, bueno, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué no nos levantamos el día domingo para estar en esta reunión? Realmente para decir, wow, qué hermano o qué hermana tan espiritual o consagrada o dedicada para recibir elogios de los hermanos, o decir, oh, qué bien este hermano que está ayudando a toda la gente, o esta hermana, qué rico que cocina. Si nosotros estamos esperando todos esos piropos o esos complementos que le están dando la gente, Dios nos está diciendo que ya recibiste tu recompensa. La idea es que esa no debería ser nuestra motivación. Nuestra motivación de todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, incluso en particular en las cosas de Dios y en la iglesia, es número uno y primordialmente para Él, para agradarle a Él. Y aquí nos da varios, por eso no quería expandir mucho, pero quería darle ejemplos. Son cuando damos limosna. La idea no es que cuando damos limosna, todo el mundo dice, mira cómo yo he dado, mira toda la plata que he dado para ellos, porque yo puedo hacerlo. Y decir, oh, wow, mira este hermano, qué grande, qué bondadoso. No, el Jesucristo dice, no deje que tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha hace. O cuando oramos, no tenemos que hacerlo públicamente para todos que nos ven y ver cuánto lindos nosotros estamos orando. ¿Entiendes? Hay muchas personas que quizás oran así y quieren ser extravagantes y quieren mostrar cuánto conocimiento uno tiene de la palabra de Dios. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que significa la oración. Y por qué es importante cuando Jesús dice es preferible que uno ore a silencio en su aposento, ya en los secretos, para que después del Padre en los secretos lo pueda decir en público.
O cuando ayunamos estamos poniéndonos todo desfigurado, todo, como se dice, ay, estoy ayunado, tengo tanta hambre, mírame a mí. Jesucristo nos está diciendo, no hagamos eso. No dejemos que nadie se dé cuenta que estamos ayunando. Alvarito, ¿Sí? Mira, 5 segundos se va a cortar, así que nos vamos a reconectar, ¿ya? Ya, ok. Sí. Gracias, Anqueta. Ok. Bueno, entonces voy a esperar hasta que se conecte. Sí, espérame porque según lo que tengo yo, nos pasamos 20 segundos y no se ha cortado todavía, pero generalmente se corta. Quizás porque estoy compartiendo esta cosa. Quizás cuando termine se podría terminar. Si quieres yo continúo y vemos cómo nos va. Listo. ¿Ya? Ya, okay. Gracias. Entonces, cuando la idea es que, ¿cuál es nuestra motivación de hacer las cosas? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Es para nosotros, para nuestra gloria, o es para Dios? ¿O es por el amor que nosotros tenemos hacia Él y traerle honra y gloria a Él por nuestras acciones? Por eso la importancia de la actitud es hacer las cosas, es mucho más importante que la acción en sí, como hemos dicho. Porque ya nos damos cuenta, por muy buenas cosas que nosotros hacemos, de dar limosna, de orar, de ayunar, de ser bondadoso con los demás, o si la actitud es incorrecta y no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, de nada nos sirve. Ahora estamos hablando de intención y motivación. Ya aquí Jesucristo después habla acerca de los tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y aquí yo le quiero tomar un momento, decir de que cuando habla de tesoro, no significa, muchas veces la gente toma esto como decir, no se puede tener ninguna materia económica porque eso es malo. No, Jesucristo nunca ha dicho que lo material ni el dinero en sí es malo. Lo que Él está hablando acá es qué es lo que el tesoro para uno. Y lo que uno atesora más en su vida es lo que más va a invertir su tiempo, es lo que más va a invertir toda su fuerza en agradar y lograr. Entonces no hagamos tesoro en la tierra, porque donde vuestro tesoro esté, ahí también está vuestro corazón. Entonces cuando estamos hablando de tesoro, es la cosa que nosotros más valoramos en nuestra vida, es lo que más dedicamos nuestro tiempo, es lo que más trabajamos con toda nuestra fuerza para ponerle tiempo y para lograr. Entonces, si en nuestras vidas, si es el dinero, si es los materiales de este mundo, Jesucristo dice que no hagamos tesoro aquí en la tierra, porque todas esas cosas se van a perder, se van a descomponer, no tienen ningún valor. Sin embargo, Él nos insta de que pongamos nuestra fuerza en las cosas del reino de los cielos, o sea, hacer la justicia, porque eso tiene ramificaciones eternas. Por eso hacer la justicia, al ayudar al hermano, al dedicarse ese tiempo que nosotros tenemos con Dios en oración, en aprender su escritura, en tratar de desarrollar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, eso tiene precio eterno. Y por eso Jesucristo aquí dice que no se puede servir a uno y a dos señores. O sea, no se puede dedicar por la misma cantidad de tiempo a los dos. Ya no se puede servir a Dios o a la riqueza. ¿Entiende? Porque aquí Él dice que a uno amará a uno, aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Por qué? Porque especialmente con la riqueza es donde uno pone su confianza. Muchas veces muchas de las riquezas, si ponemos la confianza en la riqueza, muchos piensan que la riqueza te va a asegurar un retiro en el futuro, que uno no va a tener que trabajar más, que básicamente tenemos todo asegurado en términos de nuestra salud, los seguros que todos se pagan, vamos a estar completamente bien, podemos viajar alrededor del mundo. Hay personas que piensan así, de que realmente trabajan día y noche, 7 días a la semana, para tratar de lograr esa seguridad. Sin embargo, Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Y lo vamos a ver más adelante, que Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero Él quiere que nosotros buscamos el reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahora estamos viendo acerca de la oración. Encuentro que esta parte espero que sea de gran bendición para ustedes, hermanos. Como dijo Jesús, no oremos para ser vistos por los hombres, ¿ya? No usemos vanas repeticiones,
porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y si Él sabe lo que nosotros pedimos, entonces ¿por qué orar si Dios ya sabe lo que vamos a pedir? Enseguida vamos a ver eso, pero primero vamos a ver la oración de Jesús. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Para entenderlo esto mejor. Y así empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Jesús claramente dirige la oración al Padre. El uso del Padre se denota el Padre espiritual de todas las cosas que existen, visible e invisible. Esto es nada nuevo cuando Jesús habla de esto, porque los mismos judíos en el tiempo de Jesús usaban Avinu, Shabbat, Shamayim, el Padre nuestro en los cielos, regularmente en sus oraciones. Por eso que Jesucristo no vino a dar nada nuevo, sino Él vino a quizá corregir y demostrar qué es lo correcto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los judíos en su oración también usaban algo bien parecido que se llamaba el Kadish, que decía también: magnificado y santificado sea tu gran nombre por todo el mundo, quien lo creó según su voluntad y que establezca su reino en tu vida. Si uno compara los dos, la oración que decían los judíos a lo que está diciendo Jesús, bien similar. O sea, la idea, una vez más, Jesucristo no está dando nada nuevo, solo está reiterando lo que se estaba practicando en este tiempo. Y este es un punto importante, que el reino de Dios ya está. Muchas veces esto es algo que se ha discutido, pero hay varias referencias que se está hablando aquí acerca del reino de los cielos. Y yo le voy a dar solo dos versículos para mostrarles. Entonces, Mateo capítulo 11, del versículo 11 al 13, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan de Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y la próxima es en Lucas capítulo 17, del 20 al 21, dice: preguntándolos por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hay otra, entonces en esta oración se dan los mismos judíos que entendían esto también, de que el reino se implicaba dos tiempos, uno de los presentes del reino de Dios y uno en el reino futuro. Yo creo que esto también se puede clarificar con esta otra parábola que habló Jesucristo. En Mateo 13, del 31 al 32, aquí está hablando Jesús acerca de la parábola de la mostaza. Y aquí dice, en el 31, dice: otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces lo que está diciendo aquí, la idea es que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas o imperceptibles. Entonces uno se imagina que va a ser una planta pequeña, pero en realidad crece en una planta grande donde las aves hacen su nido. Entonces, para entender esto mejor, el reino ha venido, pero aún es pequeño y no se nota, porque es como imperceptible. Ya se vino, pero va a llegar el tiempo en el cual Jesucristo volverá, donde el reino se va a demostrar en su totalidad y como Dios pretendió que iba a suceder, pero esto sucederá en el futuro. Pero por esto es súper importante, porque esto nos insta a nosotros de que el reino de los cielos, nosotros tenemos la responsabilidad de que el reino de Dios se establezca en esta. Por eso cuando hizo el llamado, Juan el Bautista,
dice, arrepintaos y apartaos porque el reino de los cielos se acerca. Cuando se está hablando de acá es que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar lo que Dios nos está diciendo, porque la idea es que nosotros al mejorar toda nuestra comunidad, al consagrarnos a Dios y ayudarnos a todo nuestro entorno, podemos mejorar la situación en este mundo, porque Dios nos ha llamado a predicar, Dios nos ha llamado a ayudar, Dios nos ha llamado ¿cómo se dice?, a compartir y demostrar el amor que tenemos para el uno con el otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos justicia en esta vida, el reino de los cielos es reflejado. La bondad de Dios es reflejada en este mundo. Ahora, viendo santificado en hebreo es kadosh, que significa ser apartado. La idea es que aunque Dios es santo, es que su nombre siempre sea santo en la mente de todo ser viviente. Entonces aquí Jesús nos está enseñando que el enfoque es la oración, en la oración es la glorificación y la adoración de Dios. El ser santo significa ser apartado y que Él quiere que todo ser humano sepa de que solo Dios es santo. Y por eso, como se está hablando, que el reino se explica mejor cuando se está hablando acerca del reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es esto mismo, que se está reflejando y se está santificando por nuestras acciones, que todo ser humano va a ver a través de nuestras acciones, nuestras buenas dádivas, del amor que nosotros tenemos para uno y el otro, de que Dios es veraz y que Él es santo y Él es bueno. Haz tu voluntad. Aquí lo primordial en esta parte de la oración es que la voluntad de Dios siempre se haga y no la nuestra. Dios no es un genio que nosotros le pidamos como queremos. Nosotros no tenemos que estar pidiéndole a Dios, diciéndole, oh, Señor, yo deseo este auto, o yo deseo esta casa, o yo deseo que yo gane $1 millón. Dios no es un genio. El propósito de la oración es para que nosotros podamos realizar que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Y yo encuentro que eso es lo más importante. Por eso ahí dice que se haz tu voluntad. Jesús mismo nos da este ejemplo en Lucas capítulo 22, del 39 al 44. Y esta parte es una de las más que todos quizás se la conocen bien. Es cuando Jesucristo ya está haciendo la oración en Getsemaní. Y aquí dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Era como sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí es un contraste tan fuerte que se está dando que Jesucristo mismo, Él no quiso pasar por lo que le iba a suceder, porque sabía lo que le iba a pasar, era algo horrible, que iba a sufrir mucho. Pero en esta oración, Él lo deja claro, que Él dice que no sea su voluntad, pero que sea la voluntad del Padre. De la misma forma, muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones difíciles y muchas veces esperamos que la oración no va a necesariamente resolver ese problema. Pero muchas veces Dios utiliza esas situaciones difíciles para nuestro beneficio. Y Él nos va a contestar como nosotros queremos, porque Él tiene un plan y nosotros tenemos que, después en este sentido, ser sabio en pedirle a Dios que se alinee con su voluntad, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, esperemos que sea la voluntad de Dios que se está haciendo en nuestras vidas. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús nos está enseñando de que pedir por nuestras necesidades básicas para vivir es importante. Y aunque Dios sabe cuáles son, es la idea que nosotros somos dependientes de Dios y reconociendo de que Él es el que nos provee, de que Él nos da las cosas que nosotros necesitamos. Y también saber que Dios se preocupa de nosotros, porque nosotros somos valiosos para Él.
¿ya? Nosotros tenemos valor en sus ojos. Por eso Él dice que podemos pedirle gratuitamente lo que nosotros necesitamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí era una que yo ya había dicho, de que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Esto no era nada nuevo, también en el judaísmo. Hay un libro apócrifo judío que se llama Eclesiástico, que es diferente al libro de Eclesiastés. En el capítulo 28, del 2 al 5, dice: perdona las ofensas a tu prójimo, y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? No tiene compasión de un hombre igual a él, y pide a Dios el perdón de sus pecados. Es un hombre simple, mortal, y guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? De la misma forma, Jesucristo está hablando y expande esta idea en Mateo capítulo 18 del 21 al 35. Y muchos ya saben esta parábola, que básicamente fue un deudor que su maestro le debía mucha plata que nunca lo iba a poder pagar, pero el maestro le perdonó. Sin embargo, uno de los siervos del hombre que fue perdonado su deuda no pudo pagar una deuda chica. Sin embargo, él fue malo con esa persona y no le perdonó esa deuda. Después, otro de los consiervos fue al maestro y le dijo qué es lo que había hecho esta persona. Y después se enfureció y le dice: bueno, si tú no le vas a perdonar, entonces lo mandó a la cárcel, y él dijo: tú te vas a quedar aquí hasta que tú pagas el último centavo. ¿Ya? La idea aquí que está diciendo Jesús es que el Padre nos hará pagar todas nuestras deudas si no perdonamos a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo, que nosotros no somos nadie para no perdonar a otra persona el mal que nos han hecho a nosotros. Yo sé que es algo muy difícil de atragar para muchas personas que están escuchando, porque es difícil escuchar de que tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño, que nos ha dicho cosas, que nos han hecho cosas. Pero uno tiene que entender de que el precio que Jesucristo pagó en la cruz fue tan grande que nunca nosotros lo hubiésemos podido pagar. Entonces, Él espera que nosotros de la misma forma podemos ser misericordiosos por aquellos que nos han hecho mal. Y que realmente eso va a ser algo que nos va a libertar y nos va a dejar libre a nosotros. Por eso es la expectativa que nosotros de esa misma forma hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tentación no es, y yo sé que esto va a sonar un poco controversial, pero él no es. Y de verdad yo lo digo de corazón, que no lo estoy tratando de hacer controversial, porque aquí la traducción en griego, perisaimos, o la palabra hebrea nasá, significa poner a prueba. ¿Por qué? Hay que comparar dos versículos bíblicos para entender esto. Ya, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, ya, aquí dice, utiliza la palabra similar, y dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Entonces la idea era aquí que Dios no estaba poniendo al pueblo de Israel a tentación para hacerlo pecar, sino Él lo estaba probando a ver si ellos iban a ser fieles a Él a pesar de las circunstancias de las cuales ellos estaban viviendo. Y vamos a ver también Santiago capítulo 1:13, para darlo más claro aún, porque la tentación no es tan adecuado. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, aquí lo que está diciendo es, básicamente, es poner a prueba. Esa es la palabra más adecuada que se debería usar, porque cuando Dios nos va a dar prueba, ¿ya? Él va a dejar que situaciones se pasen en nuestra vida. Va a haber aflicción, va a haber necesidades, va a haber, ¿cómo se dice?, problemas financieros, problemas de pérdida de trabajo, va a haber, ¿cómo se dice?, pérdida de un ser querido,
todas estas cosas van a ser, y muchas veces nosotros lo vemos en la iglesia, que cuando estas cosas suceden, muchos se apartan de Dios, o se reniegan a Dios, o se enojan con Dios, y decir, Dios, ¿por qué si yo fui tan fiel contigo? ¿Por qué entonces no me ayudaste en este momento? Dios siempre permite que ciertas cosas pasen, porque Él nos está probando a ver cuánto realmente lo amamos a Él. Si somos fieles, o si simplemente estamos amando a Dios por las cosas que Él nos está dando. Sin embargo, si esas cosas son quitadas, entonces terminamos con Dios. Y por eso esta parte es importante para que entendamos que es lo que, ¿cómo se dice? Que la prueba que Dios nos da muchas veces es para ver cómo nosotros estamos. Y por eso en esta oración nos está diciendo que no nos metes en tentación, en el sentido de que líbranos de esas situaciones difíciles, líbranos de esas pruebas difíciles y si nosotros lo vamos a pasar, líbralo del mal. Porque estas dos ideas no son separadas. Porque muchas veces se usa del mal o del maligno. La idea del maligno no es tan, una vez más, no es tan apropiada, porque aquí la palabra griega es poneros, que significa privación o molestia. Entonces la idea aquí es que en medio de la prueba o en medio de la situación difícil, ¿ya? Que Dios nos libre de eso, ¿ya? Entonces muchas veces vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por pérdidas, ¿ya? Pero la idea aquí es que Dios nos rescate en esos tiempos difíciles. Porque muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, cuando estamos pasando por crisis, Dios nos puede sacar de esa situación. Y ese es el punto que se está hablando de aquí, del líbranos del mal, es que Él nos puede sacar de cada situación mala en nuestras vidas, porque Él es el que nos rescata. Él es el que nos puede llevar de donde estamos a donde podemos estar en paz y podemos estar tranquilos en Él. Por eso es importante entender esto con más claridad. Espero que se haya entendido en ese sentido, de que el mal aquí se está hablando de las situaciones que nos afligen, que muchas veces nos asombra en nuestro diario vivir, y que Dios nos pueda rescatar de eso. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí Dios siempre es exaltado en todo, desde el comienzo, desde la oración hasta el final de la oración, ¿ya? Aquí se está mostrando de que Dios es exaltado en todo. De Él es el reino, de Él es el poder y la gloria por todos los siglos, por todos los tiempos. Esta es una doxología que siempre se usaba también en la sinagoga cuando adoraban a Dios. Entonces también esto no es nada nuevo. La honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos le pertenece a Dios y solo a Él y a nadie más. Por eso concluye la oración así. Entonces, para resumir, el propósito de la oración es para hablar con Dios, para descubrir cómo podemos estar en el plan del Padre, para reconocer que dependemos de Él y no de nosotros mismos, y para adorar y exaltar a Dios. Ese es el fundamento de la oración. No es nada más para nuestras propias ganancias, no es para satisfacer nuestros propios deseos, no es para torcer la mano de Dios y cambiarle su idea, sino la oración en esencia es someternos a Él, orar a Él, pedirle a Él, reconocer que Él es Dios, que nosotros dependemos de Él y que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces, en conclusión, Dios está pendiente de nuestra condición actual que vivimos. Dios le importa nuestra actitud y no solamente nuestras acciones. Dios también le importa cuáles son nuestras intenciones o motivaciones detrás de las cosas que nosotros hacemos. Y la oración es para alinearnos para hacer la voluntad de Dios y no nuestros deseos. Así que, hermano, como en conclusión, yo quería instarle a lo que se predicó hoy, de que Dios lo ama, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, Dios quiere usarnos, Dios quiere que nosotros seamos guiados por Él. La vida de nosotros, ahora lo importante de esta palabra, si uno lo quiere tomar, es cómo nosotros reaccionamos a ese llamado. Vamos a entregar nuestra vida completamente a Él y hacerle caso para agradarlo a Él, o estamos cómodos como estamos viviendo, y muchas veces es difícil tratar de soltar esa comodidad de esta vida para realmente depender de Él.
O simplemente estamos tratando simplemente de estar en un grupo comunitario o religioso para compartir con otra persona de similares ideas, para recibir elogios de ellos, para recibir buenas palabras, para decir, oh, qué bueno, qué espiritual esta persona, ¿entiendes? Nosotros, cada uno tenemos nuestra propia motivación, de la cual nosotros hacemos las cosas que nosotros queremos hacer. Pero acuérdense que el llamado que Jesucristo hizo es que va más allá de la acción. Jesucristo ve el corazón de cada uno de nosotros y Él quiere que nuestro corazón se alinee a la voluntad del Padre, porque ahí es donde Dios quiere que nosotros siempre estemos, porque ahí vamos a recibir toda esa bondad, todas esas bendiciones. Y espero que Dios quiera que la iglesia Shalom podría ser un lugar donde todos los hermanos también pueden disfrutar de esas bienaventuranzas. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano, y esa era la palabra que yo tenía para ustedes hoy.